es una ofensa que hoy las FARC digan que no tienen personas desaparecidas. Solamente Dios del cielo sabe qué siento yo. Con tanto amor que uno tiene sus hijos, los cría, y para que venga otro y se los lleve así nomás. Que una madre no se cansa de esperar. Encontrarlo es mi vida, es que sea lo último que haga en mi vida, encontrar a mi hijo. Un saludo especial a toda mi familia. Gracias a Dios nos encontramos bien. Estamos retenidos por el Frente de Guerra Oriental, ELN. Y todos aquellos que nunca en su vida se han imaginado, ni tienen la más mínima idea de qué es un secuestro, yo los invitaría a que lean, a que analicen y se pongan la mano en el corazón. ¿Qué deja un secuestro? Justicia, verdad, reparación, reconciliación y paz y amores que me devuelvan a mi hija. Y le aseguro que de mi mente todo se olvida. Queremos la libertad de todos los secuestrados. Gracias, madre, por darme la vida en el momento en que Nos necesitamos vivos, que necesitamos que los liberen ya. Yo estoy listo para el perdón siempre y cuando me entreguen la verdad. El Tiempo Televisión se une a la Fundación País Libre para clamar por la libertad de las personas que aún siguen secuestradas. Por la libertad, no más secuestrados. Desde 1933 hasta el 2013, más de 39.000 personas y sus familias han sufrido en carne propia la tortura de perder la libertad. La siguiente es la radiografía de Colombia en 80 años de convivencia con el secuestro. Ciudad, Cali. Fecha, 31 de enero de 1933. Hora, 11:30 de la mañana. Nombre, Elisa Eder. Edad, 3 años. Hace 80 años y 9 meses en Colombia se tenía noticia del primer secuestro y tal vez el hecho de que la víctima fuera una niña podía predecir que este sería uno de los delitos que más lágrimas, padecimiento, incertidumbre y dolor causaría en la sociedad colombiana. El secuestro de la pequeña Elisa, hija del dueño y gerente del ingenio azucarero Manuelita, quedó registrado en la historia como un rapto, pues solo hasta 1936 la figura del secuestro fue tipificada en el Código Penal. La niña fue liberada sana y salva, aparentemente luego del pago de 50.000 pesos, algo así como 300 millones de hoy. 22 años después, cuando esta historia hacía parte de los tristes recuerdos de la familia, nuevamente este flagelo tocó a sus puertas, pero esta vez el hecho fue más trágico. Harold Eder, padre de la pequeña Elisa, fue secuestrado y posteriormente asesinado por sus captores. El crimen fue atribuido a Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo. Para la historia, Harold Eder fue la primera víctima mortal de un secuestro en Colombia y su hija Elisa, la primera secuestrada. Es en la década de los 60 cuando, con un promedio de 83 casos por año, empiezan a ser registrados los secuestros, principalmente en zonas rurales. Esta época coincide con el surgimiento de grupos guerrilleros como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC, el Ejército de Liberación Nacional ELN y el Ejército Popular de Liberación EPL. Sin embargo, fueron las FARC las primeras en utilizar el secuestro como forma de presión política o para financiar su accionar subversivo. Aunque para los años 70 la cifra promedio anual de secuestros se redujo a 55 casos, los tentáculos de este delito se extendían. Los principales objetivos fueron entonces empresarios y diplomáticos, la mayoría de ellos extranjeros. En esta década nació el movimiento 19 de abril, M19, organización armada pionera en el secuestro urbano especializado. La década de los 80 se abre con la toma de la Embajada de República Dominicana por parte del M19.
Entre los numerosos rehenes se encontraban 14 embajadores. Los guerrilleros exigían la liberación de más de 300 prisioneros. En 1981, y tras el secuestro de Marta Nieves Ochoa, hermana de los cabecillas del cártel de Medellín, nació el MAS, Muertes Secuestradores, movimiento promovido por más de 200 traficantes de droga. Marta Nieves fue liberada 2 meses después. En 1985, una cruenta toma, aún sin descifrar totalmente, quedó escrita con llamas y sangre en la historia de Colombia. El M-19 se tomó el Palacio de Justicia, 43 civiles y 33 guerrilleros muertos. 11 miembros de las Fuerzas Armadas y el DAS cayeron por las balas de la guerrilla del M-19 y 11 civiles fueron desaparecidos. En los años 90 el conflicto colombiano se transformó significativamente, siendo el secuestro una de las principales manifestaciones de violencia. La década se caracteriza por la existencia en promedio de 1.508 casos anuales, cifra que cuadruplicó los datos registrados en los 80. La influencia del narcotráfico, esta vez bajo el nombre de los extraditables, causaba zozobra. La lista de víctimas del secuestro crecía: Francisco Santos, Maruja Pachón, Diana Turbay, Marina Montoya. Estas 2 últimas asesinadas. Pablo Escobar pretendía así presionar que en la nueva Constitución de 1991 quedara prohibida la extradición. A la par de esta situación, el accionar de los grupos subversivos continuaba. Luego de una ofensiva desatada por las Fuerzas Armadas contra el Estado Mayor de las FARC en la Uribe Meta en diciembre de 1990, esta organización intensificó el secuestro como estrategia de lucha contra el Estado. En 1996 se denunciaron 1.038 secuestros, entre ellos el del hermano del entonces presidente César Gaviria. Finalizando los años 90 y al comienzo del nuevo siglo, una serie de acciones de las FARC cobrarían tanto muertos como rehenes. Las tomas de Las Delicias, Patascoy, El Villar, Miraflores y Mitú, entre otras, dejaron en la retina de los colombianos y del mundo los rostros cercados de los militares y policías y las manos de la justicia amarradas a un árbol. Mientras tanto, el ELN no paraba su accionar. Este grupo armado dio fuertes golpes de secuestros masivos. Se recuerdan los casos de la iglesia La María en Cali, el del avión de Avianca que cubría la ruta Bucaramanga-Bogotá y el del kilómetro 18 de la vía Cali. Y la lista sigue: el edificio Miraflores de Neiva, los 12 diputados del Valle del Cauca, la ensenada de Utría en Vallasolano. Nombres y hechos en la historia triste de Colombia, nombres que se suman a aquellos menos públicos, aquellos nombres que también tienen rostros, vida e historia, nombres con familia, nombres con cadenas. Pese a las 8 décadas de secuestro en Colombia, hasta ahora ningún estudio y análisis ha logrado establecer el número exacto de víctimas de secuestro. Y lo peor de todo es que aún no se sabe tampoco cuántas personas siguen en poder de los grupos ilegales. Las cifras, frías para algunos pero necesarias para el contexto histórico del país, han sido siempre diferentes entre lo que revela el gobierno y lo que muestran las organizaciones no gubernamentales. Una de las grandes complejidades que ha perdurado en esa trágica historia del conflicto es saber cuántos secuestrados y desaparecidos quedan realmente en el país y en manos de quienes están. Entre 1996 y el 2007 se estableció que seguían cautivas 2.800 personas. Sin embargo, el gobierno nacional, a través de Fond de Libertad, lideró un ejercicio de depuración de este número de secuestrados, que concluyó que al 15 de abril de 2009, el número de personas que permanecían cautivas por secuestro en Colombia era de tan solo 125. A pesar de la depuración, otra de las grandes dificultades es el número de personas de las cuales no se tiene noticia y que, según la Dirección Operativa para la Defensa de la Libertad Personal, antiguo Fond de Libertad, es de 614. El Centro Especializado del Observatorio del Delito de la Policía Nacional reporta que aún permanecen secuestradas 715 personas, plagiadas en los últimos 13 años.
De estas, 110 están cautivas y 605 están en estudio, es decir, no se ha confirmado si aún están secuestradas. La Fundación País Libre centra su atención en 405 casos y ve con preocupación cómo Colombia está pasando de ser un país con personas secuestradas a ser uno en donde un número importante e indeterminado de personas ha desaparecido. Para la Asociación Caminos de la Esperanza Madres de la Candelaria, los secuestrados o desaparecidos llegan a los 835. De estos, la mitad son jóvenes de las comunas 13, 10, 8, 6 y 1 de Medellín. Estos registros son hechos por las mismas víctimas que han llegado a la asociación, no solo de Medellín, también de Bogotá, Cali, Cauca y las regiones de Montes de María y Magangué. Para la ONG Voces del Secuestro, las personas que continúan en cautiverio ascienden a 3.728. Esta realidad ha cambiado significativamente en los últimos 13 años. Se pasó de 8 secuestros diarios durante los años 1999 y 2000, época en que se tenía el vergonzoso título de ser el país con más secuestrados del mundo, a un promedio de 6 personas por semana entre el 2010 y el 2012. Es el año 2000 el de más secuestros en toda la historia de Colombia. Fueron plagiadas 3.572 personas, cifra que descendió levemente hasta el 2003. Un año después y hasta el 2012, los plagios se redujeron notoriamente. En lo que va corrido de este 2013, 149 personas han sido secuestradas, 85 de ellas bajo la modalidad de plagio extorsivo. Uno de los últimos informes de la Fundación País Libre revela que los secuestros por parte de las guerrillas registraron un descenso, sobre todo en el caso de las FARC, que en 2011 tomaron cautivas a 77 personas y en 2012 a 20. Aunque esta ONG estudia todavía las denuncias de decenas de familias que reportaron casos del principal grupo armado colombiano. A pesar de que las FARC anunciaron en febrero de 2012 su decisión de no volver a secuestrar personas a cambio de dinero, esta práctica se ha mantenido a pesar de las promesas. Familiares de centenares de personas que siguen secuestradas y o desaparecidas aún no tienen razón de sus seres queridos. Sin embargo, investigaciones realizadas desde firmas como Cifras y Conceptos revelaron una cifra preocupante. 39.058 personas fueron víctimas del secuestro desde 1970. En el año 2000, mientras que el proceso de paz entre el gobierno del presidente Andrés Pastrana y la guerrilla de las FARC enfrentaba serios tropiezos, se conocían por primera vez las aterradoras imágenes de cientos de policías y militares secuestrados en la llamada zona de distensión, que recordaba los horrores de los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Fue en este año donde el secuestro en Colombia llegó a su más doloroso apogeo. Un informe presentado por la organización Cifras y Conceptos revela que en el año 2000 se conocieron 3.500 casos de secuestros, en su mayoría por cuenta de grupos guerrilleros. Yo creo que tiene dos tipos de explicación. Por un lado, la existencia de la zona de distensión del Caguán, en la cual le permitía a las FARC tener una retaguardia en la cual podían tener un gran volumen de secuestrados retenidos. Pero por otro, también la evolución de un negocio que se ha profesionalizado. Nosotros nos hemos venido señalando que hay unas redes criminales que son organizaciones profesionales que se dedican al secuestro y que para ese año estas redes criminales junto con el ELN y las FARC tuvieron su mayor actividad. El informe, que fue liderado por el investigador César Caballero, señala que en los últimos 40 años fueron secuestradas en el país 39.058 personas de todas las condiciones, estratos sociales y géneros. De ellas, 8.411 fueron mujeres, en su mayoría por bandas criminales. Ni FARC ni el ELN secuestran grandes volúmenes de niños o de mujeres. Eso lo hacen fundamentalmente las redes criminales. Y del 2006 para acá, nosotros hemos venido notando un aumento en los secuestros por parte de redes criminales. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos.
Pero el hallazgo más preocupante de la investigación, que duró cerca de 5 años y medio, tiene que ver con la dramática cifra de casos que quedaron sin resolver. El informe señala que de todos los hechos de secuestro y desapariciones existen tan solo 3.144 sentencias condenatorias por estos delitos, lo que implica una impunidad del 92%. Tan solo 7.812 personas implicadas en estas acciones han sido capturadas, 40 de ellas señaladas de ser autoras intelectuales. Yo creo que uno de los grandes problemas de la sociedad colombiana de hoy es que la justicia no solo no funciona frente al secuestro, sino frente a los otros delitos. Y creo que la sociedad colombiana está clamando por una justicia que sea mucho más pronta y que sea equitativa. Las investigaciones señalan que en los últimos 40 años, de los 1.102 municipios que integran el territorio nacional, 1.006 de ellos padecieron el flagelo del secuestro y la desaparición. Pero fueron los departamentos de Antioquia, Valle, Cesar, los que reportaron el mayor número de casos, con el 40%, aunque este negro panorama no se distanció de la ciudad que concentra el poder y la atención del país, Bogotá. Por el volumen de población que tiene la ciudad, son casi 8 millones de personas, y hay 2.600 secuestros. Entonces, por volumen es importante, pero la tasa sobre 100.000 habitantes es menor. Pero evidentemente la ciudad también sufrió el flagelo de secuestro. Miles de familias colombianas aún esperan respuestas sobre el paradero de hijos, padres, hermanos, sobrinos y madres que sueñan con vivir en un país sin secuestrados ni desaparecidos. Para la Policía Nacional actualmente existen 717 casos de secuestro, la mayoría de ellos producto de extorsión. Según las cifras del Estado, son las FARC y el ELN los principales responsables de este delito. El año anterior terminamos el año con 305 secuestros en total en todo el país. Y eso indica una tendencia que traemos desde el año 2000, en la cual año con año han ido bajando el número de secuestros en Colombia. Y reflejan varias cosas. Una cosa que se refleja es en las encuestas. La gente en Colombia siente, piensa que el secuestro ya es una cosa que es un poco lejana, que no es tan cercana como hace unos años. Con respecto a los últimos 10 años, se manejaba la cifra de 3.500 personas privadas de la libertad en el país. Para establecer el número real, los miembros del Cuerpo Antisecuestro adelantaron investigaciones en las que se estableció que muchos casos de desaparición son reportados como secuestros. ¿Cuándo es un secuestro? Es un secuestro ahí cuando una persona es arrebatada en contra de su voluntad, mediante engaño, mediante uso de la fuerza, lo que usted quiera, pero hay una exigencia a cambio de su libertad. La desaparición no. De acuerdo con las investigaciones que buscan esclarecer quiénes son los autores de los secuestros, las cifras señalaron que los grupos guerrilleros continúan siendo los principales implicados. Y la primera causa por la que se comete este delito es la extorsión. O sea, el secuestro es un negocio. La persona que secuestra a otra persona invierte un dinero para cuidarla, para alimentarla y para ver que esté bien. Y nadie secuestra para no pedir nada. La policía afirma que los departamentos donde más se presenta este delito son Bolívar, Norte de Santander, Arauca y Nariño. En las regiones, no solo la obtención de dinero motiva el secuestro, también los beneficios políticos. Y voy a contar una anécdota que es triste. En la pasada campaña para alcaldías, 3 candidatos fueron secuestrados. Y curiosamente los 3, antes de las elecciones, quedaron libres. Por la libertad, no más secuestrados. Por la libertad, no más secuestrados. Teresita Gaviria, creadora de la Asociación Caminos de Esperanza Madres de la Candelaria, trabaja con 892 personas más para encontrar la verdad de lo que pasó con sus seres queridos. Su hijo nunca regresó y tampoco tuvo pruebas de supervivencia. El dolor, el sufrimiento y la búsqueda incansable se fueron transformando en solidaridad, en una coraza que hoy sigue irradiando a centenares de personas que esperan a sus familiares secuestrados o desaparecidos, vivos o muertos. Teresita hoy en día no es una persona normal, porque realmente una persona que esté huyéndole todos los días a la muerte no es una persona normal. Siempre se siente perseguida, siempre se siente amenazada, pero esas son las
las trampas que nos conseguimos nosotros por buscar nuestros desaparecidos. Teresita Gaviria, viuda, hoy con la madre de 2 hijos. Nosotras nacimos a raíz de muchas dificultades que se presentaban con las desapariciones de muchas personas, sobre todo jóvenes en las comunas. Las Autodefensas Unidas de Colombia se adjudicaron la desaparición de Cristian Camilo Quirós Gaviria. El día que lo secuestraron, uno de los 2 amigos con los que iba se salvó. El 5 de enero de 1998, Camilo me pidió permiso para salir a Bogotá en compañía de unos amigos de él, sobre todo pues una persona que era profesor. Salieron hacia Bogotá y fueron retenidos en Doradal. El mismo día ellos salieron de Medellín a las 8:15 de la mañana y a las 11:40 ya estaban retenidos por el bloque Don Ramón Izaza. Todos los miércoles desde hace 15 años, este grupo de mujeres se reúne en el atrio de la iglesia Nuestra Señora de la Candelaria en el Parque Berrío de Medellín. De este lugar salió el nombre que hoy une a 892 personas en la Asociación Caminos de Esperanza Madres de la Candelaria. Esta es la Comuna 8 de Medellín. Así como esta, hay 4 comunas más que padecen en este momento lo mismo. Y es el dolor de 414 familias que buscan a sus seres queridos secuestrados o desaparecidos. Estas historias son tan solo la mitad de las que en este instante están reportadas en la Asociación Caminos de Esperanza de Madres de la Candelaria. Que una madre no se cansa de esperar, al regreso me encendías una luz. Y un día se nos vino a la cabeza porque nosotras no tenemos nuestro propio mural de la memoria. Y aquí estamos colocando todos los desaparecidos. Los que están desaparecidos. Los que están desaparecidos. Cada una trae estas foticos. Miren, mujeres, por la guerrilla. Esta niña la llevó la guerrilla, sí. Esta también, que es una niña vendedora, comerciante. Este es mi hijo amado. Este es un sobrino mío desaparecido. Las madres de la Candelaria no somos ni seremos parte de la guerra. Estas mujeres, Premio Nacional de Paz en el 2006, por la dignificación a las víctimas del conflicto armado interno, siguieron el camino de las madres y abuelas de la Plaza de Mayo en Argentina. Ellas, de alguna manera, les mostraron el camino y les enseñaron cómo perseverar por la verdad, la justicia, la reparación y la reconciliación. Creemos que con hacer señalamientos, con eso no sacamos nada. Si ellos, problema de ellos, si no nos quieren decir la verdad, que no la digan. Pero lo cierto es que nosotros tenemos personas desaparecidas, secuestradas, masacradas y muertes selectivas por las FARC y por el paramilitarismo. Las únicas caras conocidas del ausente son las de sus familiares. Las madres son los rostros de la tragedia familiar del secuestro. Ciudades como Villavicencio son muestra del dolor que aún permanece entre quienes siguen esperando a sus seres queridos. La posición es muy pobre. 8 años y no he podido encontrar a mi hija. Mi historia de la desaparición de mi hijo Guillermo Andrés Castro Rojas sucedió el 1 de octubre del 2001, 5 minutos para las 3 de la tarde. Mi hija fue bajada del carro cuando venía a estudiar de la SA, fue violada y desmembrada y jugaron fútbol con la cabeza. Mi hijo ha prestado el servicio militar acá en el Gaula de Villavicencio Meta. Me dijo, ya regreso, mamita. Le dije, no te demores, mi hijo. Dijo, no, mamita, ya vuelvo. Hasta el son de hoy mis ojitos nunca han vuelto a ver a mi hijo. Ella se fue enamorada a Calamar a hacer el año rural en el 2001 y allá terminó el año rural y se puso a trabajar con la alcaldía. Ella se fue a trabajar y se enamoró allá y allá la desapareció. Era un joven que no tenía vicios ni malas amistades, nada. No entiendo qué sucedió con mi hijo, el por qué. Ella tenía una ética profesional porque ella era enfermera jefe. Y ella me decía, mamá, yo no le puedo decir, usted es guerrillero, usted es paramilitar, usted es soldado. Ella tenía una ética
y ella al que llegara al puesto de salud lo atendía. Yo todos los días me digo, ¿qué pasó con Cristina para que hubiera tenido una muerte tan fea? Mi hijo, de todo lo que he venido sabiendo por el testigo de Justicia y Paz, que mi hijo está muerto. A mi hijo lo mataron una gente de San Martín, los paramilitares. Ella tuvo un problema con un mayor del ejército cuando entró el ejército allá a Calamar, pero la orden salió del batallón para que la mataran. Encontrar a mi hijo y poder tener una tranquilidad, poderle dar una plena sepultura a mi hijo, pero encontrarlo es mi vida. Todos los días lloro a mi hija, hay cosas que a mí me conmueven cuando yo me cuentan la historia de otras mamás. Con tanto amor que uno tiene sus hijos, los cría y para que venga otro y se los lleve así nomás. Allá les va a hacer una huelga de hambre en la Plaza de Bolívar. Las invito les voy a avisar para cuando esté allá. Le pido a Dios todos los días de mi vida, que es el único que me puede ayudar, que me lo muestre en un sueño, que me lleve al camino donde Él esté y hasta allí llegaré. Tuve una discusión con la fiscal y llegué y le dije que si no investigaran, que me dijeran en dónde estaba. Yo me iba con una pala y una pica y una carretilla y yo misma iba y buscaba a mi hijo. Que el puesto de salud lleve el nombre de mi hija, eso lo quiero yo. No la pude enterrar, pero al menos va a perdurar el nombre para que cuando vayan mis generaciones futuras y la gente que llega allá, ¿quién era María Cristina? Que no sé uno de mamita cómo Dios nos da el valor y todo para seguir adelante. En San José del Guaviare, familias como la de Carlos Orlando Benavides, secuestrado desde hace 7 años, le piden a las FARC respuestas claras sobre el paradero de su padre y esposo. Afirma que aunque no conoce las razones de su plagio, él no tiene ningún valor ni político ni económico. Buenos días, Carlos Orlando. Siento en mi corazón que quizás hoy sí me estés escuchando este mensaje y le doy gracias a mi Padre Celestial porque una vez más puedo dirigirme a ti. Con la esperanza que al menos uno de estos mensajes llegue a oídos de Carlos Orlando Benavides, su esposa y sus hijos envían estas palabras al hombre que el 27 de septiembre del 2006 fue secuestrado al parecer por el Frente Séptimo de las FARC. Él había salido con uno de sus compañeros y un tío y un sobrino hacia la zona de la Tigra del Guayabero por un prófugo que se había volado de la cárcel del Imperio. Para la época del secuestro, Carlos Orlando se desempeñaba como uno de los guardianes de la cárcel de San José del Guaviare. Ahora, 7 años después y sin haber recibido pruebas de supervivencia, su familia continúa preguntando el porqué de su plagio. Yo no le veo cuál es la causa política que ellos puedan tener haciéndole daño a la población civil. No sé qué valor político pueda tener mi padre y los familiares de la familia Aguirre para ellos. Ellos no, creo que ellos valen mucho para nosotros, pero políticamente no creo que valgan nada. 7 años en donde la falta de un padre, un abuelo, un hijo y un esposo han hecho que este vacío en la familia los una aún más a la espera de un posible pronto regreso. Y sobre todo la mamá de él sufre mucho. Es una señora que ya pues tiene también su edad, pero ella firme y constante porque ella no pierde la fe. Ella dice que su hijo está vivo. Años de espera en donde solo el valor y la fe los ha hecho fuertes para exigirle respuestas claras a las FARC. Y si ellos son responsables de sus actos, tienen que responder. Que nos digan la verdad, ¿sí? Y nos sacan de esa zozobra a todas las familias de una vez por completo, ¿sí? Porque si tenemos que darle cristiana sepultura a un familiar, se la damos, ¿sí? Y si tenemos que esperarlo, que nos digan cuánto. Y no tengo miedo porque a mí me duele lo que le hicieron a mi papá. Yo le diría a Iván Márquez que no engañemos más a Colombia ni al pueblo, ¿sí? Que si ellos son responsables y si ellos de pronto tienen temor de Dios,
deberían decir la verdad, ¿sí? De decir la verdad y no mentirle más a Colombia, porque ellos han venido haciéndole daño al pueblo y ellos no lo pueden negar. Los 54.000 kilómetros cuadrados del departamento del Guaviare, su topografía y la ausencia del Estado han permitido el libre tránsito de la guerrilla. Allí aparece el reclutamiento de menores de edad como otra de las formas de secuestro más reiterativas en zonas abandonadas por el Estado. Yo estoy muy preocupado porque la población, especialmente menores de edad, están resultando afectados. Digamos que el reclutamiento a menores también puede considerarse como una forma de secuestro. Y sí hemos tenido bastantes casos y se siguen conociendo reclutamiento a menores por parte de las FARC en el municipio de San José del Guaviare. Preocupación es el sentir que por estos días tienen varias de las autoridades y las familias de los menores de edad que han sido reclutados por los grupos armados ilegales para ser parte de estas filas. El informe oficial que tenemos es que va alrededor de 21, conocí un nuevo caso por el río Guaviare abajo, un nuevo caso en un resguardo indígena se conoce de un reclutamiento. Actualmente, de los 65.000 habitantes que tiene el municipio, en la ciudad viven 42.000, de los cuales 22.000 son considerados en situación de desplazamiento. Esta cifra también la integran las familias de los menores de edad que han estado en peligro de ser reclutados. He conocido también de niños que han tenido que ser traídos del campo a la ciudad por temor a ser reclutados. Desafortunadamente ese tema sigue teniendo peso. Lo que pasa es que ocurre a 2 o 3 horas del casco urbano de San José, muy ya en el campo, muy en el sector rural, en la selva del municipio de San José del Guaviare. Recordemos que San José es un municipio bastante extenso. Y aunque el reclutamiento forzado de menores de edad se ha convertido en otra forma de secuestro, las autoridades del Guaviare advierten que este registro podría ser mayor, debido a que por miedo a represalias de estos grupos armados no se atreven a denunciar que sus hijos fueron plagiados. El comercio en San José también ha sido blanco de la extorsión, pero ahora ejecutada por los grupos delincuenciales creados tras la desmovilización de las autodefensas que comandaba el desaparecido alias Cuchillo. En un momento tan difícil, 2 granadas, 3 granadas, 4 granadas, ya la 5ª granada, ya paren eso. Y aunque para las autoridades y algunos pobladores la época de la violencia ya ha venido cesando, las familias de los secuestrados y las víctimas de reclutamiento forzado esperan que estos hechos que han vulnerado sus derechos terminen y sus familiares pronto regresen a casa. Arauca es otra de las zonas más azotadas por el secuestro. Su proximidad con la siempre difícil frontera venezolana la convirtió en el terreno propicio para que grupos al margen de la ley vieran en el plagio su modelo de supervivencia. El más reciente informe del Centro Seguridad y Democracia de la Universidad Sergio Arboleda indica que la modalidad de secuestro extorsivo es la más utilizada por la guerrilla, concentrando el 78% de los casos. En Arauca se presenta el mayor número de plagios con un 15%, equivalente a 34 secuestros. A nivel municipal, las mayores afectaciones se presentan en Arauquita, seguida de Arauca, Tame, Saravena y Fortul. Los perfiles que más tenemos aquí detectados son personas que laboran con empresas dedicadas a la exploración de petróleo, algunos comerciantes y personas naturales con negocios en los distintos municipios del departamento. Las víctimas del secuestro en Arauca reconocen que negarse a pagar la vacuna impuesta por los grupos ilegales los tuvo al borde de la muerte. Tiene uno que entrar a negociar su libertad. Yo la llamo mi libertad. Y la llamo es volver a nacer, porque el secuestro es cuando uno pierde absoluta, ya de ahí para allá uno lleva la convicción que todo lo ha perdido, porque en cualquier momento a usted lo pueden matar o lo pueden matar a uno. El miedo se apodera de una región donde cualquiera puede ser objetivo de la guerrilla. Una guerrilla transnacional, porque para nadie allí es un secreto que sus operaciones traspasan fronteras. En el grupo LN me secuestra y me lleva a territorio venezolano. Que se diga que la guerrilla no ha estado en Venezuela es una gran mentira. La guerrilla estaba en Venezuela, está y ahí seguirá quién sabe hasta cuándo.
Aunque la policía desarrolla estrategias para que los afectados denuncien los casos de extorsión, la realidad es otra. El gobierno pues no ve que no puede ofrecer la seguridad y la única manera que muchas personas obtienen es comprándola o pagando por eso. No quiero que con esto se tome como si esto fuera una apología al pago, porque no debe ser así. Pero realmente muchas personas pues sí se han evitado eso. Y yo al momento en que decidí que no pagar, esto fue cuando sufrimos este secuestro. Mientras avanzan los diálogos de paz en La Habana, Cuba, quienes han sufrido el secuestro en Arauca viven en medio de un flagelo que absurdamente se ha vuelto cotidiano. Al que diga que no lo molesta la guerrilla, ni siquiera para saludarlo como yo digo, estaría diciendo mentiras. Es normal. La Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y Paz ha venido realizando una de las tareas más difíciles en todo este proceso, y es identificar a los muertos que ha dejado el conflicto. Lo peor de todo es que muchas de estas personas son todavía consideradas secuestradas o desaparecidas. El conflicto armado en nuestro país durante los últimos 50 años ha dejado más de 200.000 muertos y 5 millones de desplazados. Por eso se diseñó la Ley de Justicia y Paz en 2005 durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, la cual estableció que integrantes de grupos armados ilegales se desarmaran, confesaran sus crímenes, entregaran a los secuestrados, ubicaran a los desaparecidos y todas las víctimas pudieran ser reparadas. Esta subunidad cuenta con 17 fiscales que están ubicados en todas las zonas del país donde se han reportado el mayor número de desapariciones forzadas. La búsqueda de desaparecidos está a cargo de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, conformada por 12 laboratorios y 8 equipos de criminalística que recorre el país buscando fosas. En el país contamos únicamente con 8 equipos de criminalística para todas las exhumaciones del país. Entonces tenemos que mirar la disponibilidad de esos equipos. Entre investigación, trabajo de campo, identificación y entrega de cuerpos, puede pasar casi un año para dar con el paradero de una persona desaparecida. En este momento nosotros tenemos exhumados 5.322 cuerpos, de los cuales se han identificado y entregado a sus familiares 2.179, y tenemos en el laboratorio pues cerca de 2.400 cuerpos para identificar. Este flagelo también ha perturbado principalmente a las regiones de Antioquia, Magdalena, Córdoba, Putumayo y Meta. 5.322 cuerpos exhumados de fosas y 26 casos encontrados en cementerios. Las cifras oficiales no coinciden. Según la Comisión Nacional de Búsqueda, se reportaron en los últimos 5 años 32.000 personas desaparecidas. Asimismo, según Naciones Unidas, dice que son 51.000 y la Unidad de Justicia y Paz reporta 17.000. Esta Unidad de Justicia y Paz se encarga de ubicar cadáveres, mientras que otras dependencias de la Fiscalía ubican a personas vivas desaparecidas, así como las que están en cautiverio. Se crea la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas como un ente independiente de todas las entidades, pero del cual forman parte todas las entidades. La Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y Paz viene promocionando esta revista llamada Rastros. Allí se registran fotos, nombres y cédulas de las personas inhumadas como NN en los cementerios y que sus cadáveres no han sido reclamados. También hay fotografías de prendas de vestir como zapatos, ropa interior, medias y hasta joyas que fueron encontradas en cuerpos de personas que hoy reportan como desaparecidas. Por la libertad, no más secuestrados. Por la libertad, no más secuestrados. Entre los 6 millones de víctimas que se calcula que le ha dejado el conflicto armado a Colombia, hay víctimas de masacres, desplazamientos, desaparición, secuestro, minas, bombas. En solo un año, la unidad de víctimas ha entregado como reparación económica 700.000 millones de pesos. Según la Ley 1448 de 2011, se le debe brindar atención y reparación integral a las víctimas del conflicto en nuestro país. Hemos atendido en todo el país pues, a las víctimas del conflicto armado de diferentes hechos, no solamente el desplazamiento, sino las víctimas de secuestro, desaparición forzada, violencia sexual,
minas, víctimas de minas antipersonas. Desde hace 2 años se han registrado en Colombia 5.781.710 víctimas y se han reportado 6.365.189 hechos victimizantes. También se han reparado a 199.000 personas por esta causa. Nosotros tenemos la función de atender a las víctimas, de reconocerlas, de dignificarlas, pero también de avanzar en su reparación. Según el Registro Único de Víctimas, el mayor número de casos está reportado por desplazamiento, 5.283.000 casos. Le siguen los homicidios y las masacres, 704.407. Luego la desaparición forzada, 99.232. Y el secuestro con 28.192 casos. Hemos logrado indemnizar a más de 25.000 personas del delito de desaparición forzada y trabajamos con cada una de las personas en la recuperación de su proyecto de vida a través de un componente que es la compensación económica, pero también un acompañamiento psicosocial. Para las víctimas, la legislación colombiana ha estipulado una indemnización económica administrativa diferente a la judicial, de acuerdo al grado de daño causado. Colombia es de los países que ha abordado procesos de reparación administrativa que tiene una compensación más alta para los delitos. Del delito de secuestro, la cifra ha disminuido en un 80-90%. Por otro lado, en cuanto a la desaparición forzada, también se ha reducido muchísimo las declaraciones actuales y lo que estamos recibiendo son sobre todo declaraciones de años anteriores de personas que nunca se habían atrevido a acercarse al Estado. El Estado ha destinado para este año 700.000 millones de pesos para la reparación de las personas que han sufrido por culpa de la guerra. Por obvias razones, Clara Rojas se convirtió en un símbolo de la lucha por la libertad. Ella, desde su propia experiencia, pide a los grupos ilegales la verdad para quienes aún esperan a los suyos con la esperanza de verlos con vida. Clara Rojas estuvo 2.150 días en poder de las FARC. Hoy, directora de la Fundación País Libre en Colombia y su visión como ex secuestrada. Yo creo que la FARC tiene que tratar de sintonizarse con el dolor de esta gente, de todos, porque yo no estoy excluida de esa situación. Son centenares de familias dentro y fuera de Colombia que, pese a tener algunos de sus allegados en libertad, aún tienen impregnada en su humanidad la imborrable huella del secuestro. Unos con la fortuna de haber recobrado la libertad, otros golpeados por la incertidumbre que hoy los baña. Es un pesar porque la gente se siente impotente. Y a veces lo que pasa es que cuando el secuestro se demora mucho tiempo y la gente no tiene razón de su ser querido, pues ya casi que se torna como una desaparición y después entonces también es la búsqueda de los restos, identificar a las personas. Aunque las cifras de secuestrados preocupa, es más alarmante en saber que, según la Fundación País Libre, el 75% de los casos no se denuncian. La gente no denuncia por falta de confianza en algunos casos de las autoridades, por temor, porque también está paralizada frente a otra situación y además porque aún denunciando la justicia va muy lento y pasan años y la gente ve que la justicia pues no opera. El sufrimiento continúa. Desde la década de los 60, cuando el secuestro se asomaba en el país, hasta hoy, familiares y secuestrados piden intervención de las autoridades y del gobierno, pero quizás la poca o tardía respuesta a esta situación llevó a la Fundación País Libre a trabajar en la prevención y lucha contra el secuestro, la extorsión y la desaparición forzada. La posición de País Libre básicamente es de esperanza. Nosotros, como muchas ONG defensoras de derechos humanos, quisiéramos que hubiera paz. Yo creo que no es un esfuerzo fácil, aparentemente ha sido más fácil para los colombianos hacer la guerra que es la paz, de manera que hay que ponerle mayor energía a lograr la paz. Lo que le diría al gobierno y a las FARC es que hagan todo el esfuerzo ahora, que tienen la oportunidad de estar sentados, que no desaprovechen esta oportunidad de oro que tienen. La mayoría de víctimas no solo se le atribuyen al secuestro, también a otras situaciones. Pero desde hace algunos años hacia acá, ¿el panorama ha cambiado?
Yo entiendo que hay una necesidad enorme de mantener una seguridad en el país y que de alguna manera mejoramos en muchos sentidos. Pero eso también ha llevado a ciertos sectores a querer desconocer que hay una realidad que todavía duele y afecta a muchas personas. Yo creo que estas cifras que estamos presentando ahora pues nos muestran que realmente todavía la situación es desafortunada, se mantiene, y que las acciones que han tomado el Estado no son suficientes. Yo creo que debía haber una mayor articulación, no solo a nivel del Ejército y la Policía, que ellos hacen un esfuerzo enorme, eso hay que reconocerlo, pero también tienen que ir de la mano con la Fiscalía y las personas que investigan, porque a veces ellos también alcanzan a tomar presos a algunos delincuentes, pero por falta de pruebas o por la razón que sea, a los 3 días lo sacan. Entonces eso también les desincentiva a ellos su actuar y a la gente en denunciar. Es como que toda la cadena se rompe. Si bien es cierto que no existe una cifra exacta de los secuestrados que se encuentran en poder de las FARC, sí se han dado algunas luces por parte de los miembros de esta organización. A mí esa declaración que hizo esta señora alias Sandra me encantó, cuando ella dijo que nosotros hemos tenido 700 personas secuestradas. Mientras continúan los diálogos de paz entre el gobierno y las FARC en La Habana, las ONG siguen vociferando que las FARC se sintonicen con el dolor de los afectados. Otra de las ONG comprometidas con la liberación de las personas en cautiverio es Las Voces del Secuestro. Hablamos con el creador de este programa radial que ha dado esperanza a miles de secuestrados durante más de una década. Aquí sigo como todas las madrugadas del domingo enviándote un abrazo y un beso muy grande y mi bendición también para todas las personas que nos oyen. Toca rogar a mi Dios para tenerlo vuelta acá juntos con nosotros. Y sueño con la paz. Yo fui secuestrado por las FARC, viví la experiencia del secuestro y cuando soy rescatado empiezo a hacer esa sección de 20 minutos porque un secuestrado me dice: ¿por qué ustedes, los periodistas, no hacen nada por nosotros los secuestrados? Han pasado casi 8 años y es demasiado. Muchas veces me pregunto cómo hemos sobrevivido tantas cosas que han pasado. Hemos enviado más o menos 480.000 mensajes en toda la historia de Voces del Secuestro a un promedio de 18.000 secuestrados en 19 años. Recibe a través de este saludo todo mi amor y el amor de tu familia. Solo buenos deseos de que estés bien, que sigas fuerte, bien de salud y lo más importante, con el ánimo arriba. Nos damos cuenta que pasa el tiempo y empiezan a morir secuestrados que no regresan. Entonces dijimos, aquí hay que complementar este trabajo y es ir a buscarlos. Hacemos el trabajo de exploración, hacemos la retrospección. Vemos que dio positivo, que efectivamente ahí están los restos, pues ¿qué hacemos? Tomamos esas coordenadas, inmediatamente llamamos a la Fiscalía. Cuídate mucho para que no te enfermes de gripa. Nosotros en Voces del Secuestro manejamos 3.728 casos de secuestrados, tipificado el secuestro, pero que en la norma, en la ley, actualmente están en la gran lista de los desaparecidos. Son jóvenes estudiantes que adoptan a una familia de un secuestrado y están pendientes de esa familia hasta que él regresa a la libertad. Los acompañan en las movilizaciones, hacen pancartas, les mandan mensajes también como si ellos fueran un familiar de ese secuestrado. Tú sabes que estás en la mitad de mi alma y de mi corazón y que no quiero hacer nada más que esperarte y esperarte con toda la ilusión del mundo. Durante el gobierno anterior, la ley se modificó y los secuestrados pasaron a ser, después de 2 años, presuntamente muertos o desaparecidos. Esto se hizo estratégicamente para reducir las cifras de secuestro, para reducir ese acumulado que había tan grande. Subversivos, el sufrir como nuestros amados seres merece respeto de todo el mundo. El someterse como ustedes es despreciable por todo el mundo. Y terminan finalmente, si es un civil, obligándolo
a ponerse un uniforme y quedan muchos incorporados en las filas de la guerrilla, pero inicialmente fueron secuestrados. Son personas que se las llevaron, les hicieron una exigencia económica y como no tuvieron los recursos para pagar, entonces les dicen, usted no pagó los 200 millones, entonces tiene que trabajar 20 años, 15 años para la organización. Para que quede el alma. Bueno, mi corazón, ahora es cuando menos debemos desanimarnos, y aunque nuestro dolor parezca insoportable y sin remedio, algún día terminará y la alegría volverá a reinar en nuestros corazones. Mi amor, no hay noche eterna a la que no esté prometida la luz de un día fulgurante. Cariño, de las penas de ayer solo quedará una ligera sombra. Lo mismo sucederá mañana con los sufrimientos de hoy, y lo que debemos hacer es abandonarnos los brazos del Señor, que no nos dejará con las manos vacías. Entonces no es fácil, o sea, hacer ese tipo de trabajo, no sé, yo quiero que un día se acabe. Hasta pronto, mi hermano del alma. Te envío un enorme beso, un fuerte y cálido abrazo. Recibe las bendiciones de nuestros amados padres. De igual manera, por favor, como siempre te lo he dicho, pasa una noche tranquila y serena. Otra ONG, Paz Christi, lleva 60 años trabajando alrededor del mundo por la reconciliación y la justicia, apoyando, por supuesto, procesos de paz. En Colombia, Paz Christi está desde 1993 y realiza esfuerzos para encontrar a secuestrados de los que hoy no se sabe nada. Paz Christi realizó en 2002 la investigación titulada La industria del secuestro en Colombia, y en 2008 desarrolló el trabajo El secuestro, un negocio explosivo. 2 documentos que han marcado una pauta importante para entender en contexto nuestra situación actual. El primero fue la industria del secuestro en Colombia, cuyas grandes conclusiones en esos momentos era realizar una campaña para el no pago de rescate. Y el segundo reconocía que en ese momento el secuestro ya en Colombia no éramos el país más importante a nivel mundial. Los estudios realizados también muestran que después de alcanzar su pico más alto a finales de los años 90 y principios del 2000, los secuestros en nuestro país han disminuido. En el año 2000 eran 3.500 secuestros y hoy iban 106 secuestros extorsivos, es decir, que de 10 diarios se pasó a 1 cada 72 horas, pero de todas maneras sigue siendo una cifra importante. Aunque la cantidad de secuestros ha disminuido y actualmente es menor que en países como México, aún quedan cientos de personas privadas de la libertad y un sinnúmero de desaparecidos. ¿Cuál es el siguiente paso en este duro proceso? El acuerdo de paz es fundamental, porque no solamente va a desmontar lo último que queda de las FARC sobre ese tema, es decir, que es poder esclarecer los casos de los muertos y de los que no aparecen, es desmontar también lo que queda de la maquinaria del ELN. Las cifras de Paz Christi dicen que hemos mejorado. Sin embargo, las iniciativas deben continuar para que, además de detener el fenómeno del secuestro, las familias y las víctimas por fin encuentren reparación. El secuestro y la desaparición forzada son delitos atroces. Por eso, los familiares de los desaparecidos y los secuestrados lo que piden es poder cerrar el duelo. No hay indemnización económica que repare este daño. Analistas de derechos humanos pueden explicar la diferencia que existe entre desaparición forzada y secuestro. La retención en la desaparición forzada está acompañada de negar totalmente el paradero de esa persona, es decir, borrarla de la tierra, algo que generalmente no tiene el secuestro. En segundo lugar, el secuestro es generalmente temporal. La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad, es decir, que no prescribe, y su pena se puede parecer a la del secuestro porque pueden dar hasta 40 años de cárcel. Familiares y organizaciones de víctimas aseguran que el Estado debe adquirir mayor compromiso a la hora de buscar a los secuestrados y desaparecidos. La mayoría de los casos están archivados, no avanzan las investigaciones, no se buscan los desaparecidos. Lamentablemente, por las condiciones del conflicto, Colombia tiene un bajísimo récord
de búsqueda de personas y sobre todo de búsquedas efectivas. Según los analistas, las búsquedas están enfocadas en dar con el paradero de los muertos y no de las personas vivas. Y eso de alguna manera hace que la investigación se enfoque en un solo propósito y no pueda tener diferentes opciones de búsqueda y de investigación. Para los familiares, la respuesta de la justicia y la reparación económica siempre es poca en estos casos. Es una suma que es de 40 salarios mínimos legales mensuales, que es un poco más de 23 millones de pesos. Saber la verdad de lo sucedido y ver definitivamente esas sanciones ejemplarizantes que garanticen la no impunidad. También destacan el avance del país en la utilización de herramientas que permiten la búsqueda de personas. Hace 10 años Colombia no consideraba la desaparición forzada como un delito. En Colombia no habían mecanismos específicos para buscar personas y en Colombia no había ningún marco de reparaciones. Hoy en día yo creo que hemos mejorado. Según la Corte Constitucional, desaparición forzada y secuestro constituyen dos tipos penales diferentes. El secuestro se remite a la privación transitoria de la libertad, exigiendo por ella algo a cambio, mientras que la desaparición forzada se agota en su sola consumación y da lugar a presumir la muerte del desaparecido si pasan 2 años sin tener noticias de él. El proceso de declaración de ausencia puede promoverse solo después de 5 años de verificado el secuestro. El menor de los males de nuestra civilización es la indiferencia y el mayor, la violencia, y ahora nos movemos inevitablemente entre ambos polos negativos. Esta frase de José Saramago resume el drama del secuestro y de la desaparición forzada en un país que se acostumbró a esta dolorosa realidad. Gracias por su compañía en este especial del Tiempo Televisión en alianza con País Libre. Un sincero homenaje a las miles de víctimas del secuestro y la desaparición forzada. Hasta una próxima oportunidad.